Muy buenas tardes. Gracias por hacernos el favor de acompañar esta tarde en el Colegio de Jalisco, donde son todos cordialmente bienvenidos. Vamos a iniciar con la presentación del libro Seguridad Pública y Justicia Penal en Jalisco y Zonas Metropolitanas, que finalmente es la última de las actividades de este ciclo que lleva el mismo nombre y que prácticamente concluye con esta actividad ya referida. Si me lo permiten, a continuación vamos a dar inicio presentando a quienes nos hacen el favor de acompañar aquí del Presidium. En primer término se encuentra con nosotros nuestro anfitrión, el doctor Javier Hurtado González, presidente del Colegio de Jalisco. De igual forma, se encuentra con nosotros y mucho agradecemos la presencia del doctor Macedonio Tamés Guajardo, coordinador general de Estrategia de Seguridad del Gobierno del Estado de Jalisco. De igual forma, el doctor Anuar García Gutiérrez, presidente de México SOS, capítulo Jalisco. Y finalmente, también cerrando la mesa, se encuentra con nosotros el doctor Marco Pablo Molesnik, investigador de la Universidad de Guadalajara y coeditor del libro. Si me lo permiten, vamos entonces iniciando y en primer término, les explico, cederíamos el uso de la palabra al doctor Macedonio Tamés, continuaría el doctor Anuar para que ellos hagan justamente las observaciones y comentarios sobre la presentación del libro que nos ocupa. Posteriormente le daríamos el uso de la palabra a los dos co-coordinadores, empezando por el doctor Marcos Pablo y finalmente el doctor Javier Hurtado. Dicho lo anterior, igualmente al final quedarían las preguntas y respuestas por parte de todos ustedes para que en su momento nos hagan saber levantando la mano y tengamos la oportunidad de pasarles el micrófono a sus lugares. Dicho lo anterior, me permito entonces presentar a nuestro primer participante. Me refiero al doctor Macedonio Tamés Guajardo, quien en su momento fue el director del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses de 1998 al año 2000. Posteriormente fue presidente municipal de Zapopan en el periodo 2001-2003. A continuación, fue director general de Seguridad Pública en el Ayuntamiento de Guadalajara del 2007 al 2009. Posteriormente, fue director de enlace en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional de la propia Secretaría de Gobernación del 2009 al 2011. A continuación, fue diputado federal, donde fungió como secretario de la Comisión de Seguridad Pública en el periodo 2015-2018 y actualmente es quien encabeza el Gabinete de Seguridad en el Estado de Jalisco, siendo el coordinador general de Estrategia y Seguridad. Con ustedes, el doctor Macedonio Tamés Guajardo. A todos, muchas gracias por la presencia, es muy grato verlos, hay viejos amigos y viejos conocidos. Y gracias al Colegio de Jalisco por la invitación a presentar este libro, en particular a Javier Hurtado y a mi viejo amigo Marcos Pablo Molesnik. Siempre es un placer hablar de lo que nos gusta y en este caso pues me gusta el tema de seguridad, es mi trabajo, de tal manera que me siento muy a gusto hablando de esto y en particular me siento muy a gusto presentando un libro tan bien hecho. Qué bonita edición, qué atractivo ejemplar, qué contenido tan rico en 16 ensayos escritos con diligencia y con fundamentos como para ilustrarnos a quienes trabajamos en esto y a quien se interesa en el tema de seguridad. Porque miren, amigos, la seguridad está complicada, es mucho el trabajo, muchos los temas, y luego nos arranca de nuestra vida cotidiana el quehacer, el resolver cosas, el sacar lo urgente, lo que tenemos que resolver en el instante, y nos olvidamos a veces de reflexionar, de pensar un poquito sobre lo que estamos haciendo, sus orígenes profundos, sus soluciones a mediano y largo plazo, buscando resolverlo inmediato. De tal manera que la lectura de este libro y la preparación de algunos comentarios me ayudaba a salir de la vertiente que vivo día a día para poder involucrarme junto con los autores en un espacio de reflexión. Hay varios comunes denominadores, no es posible logísticamente hablar de cada uno de sus 6 magníficos ensayos, pero sí es posible obtener de ellos algunos comunes denominadores, algunos temas que de una u otra forma tocaron todos. Y aquí, bueno, en primer lugar hay un diagnóstico compartido que todos sabemos porque es dominio público. Hay un aumento de delitos, dentro de este aumento de delitos están los de sangre particularmente presentes en forma preocupante. Hay una disminución en la percepción de seguridad, o sea, la gente se siente cada vez más inseguro.
segura, y hay un aumento de la desconfianza. Todo esto bastante explicable por lo que se está viviendo de tiempo atrás. Y bueno, y el tema genérico de esta obra es seguridad pública y una vertiente muy importante que es la responsabilidad del Estado en lograr que la aplicación del derecho penal sea disuasiva del delito. Acuérdense que la aplicación de las penas en derecho penal tiene diversas finalidades, y aquí Anuar seguramente me va a ilustrar todavía más porque es su especialidad, pero no es la sanción precisamente, eso humanamente dan ganas de que a cierta gente la tengan encerrada, pero es la intención de separar de la sociedad a quien le hace daño, de rehabilitar, pero también de que a través de la ejemplaridad que deriva de la aplicación de penas, la gente evite ser atraída por la comisión de delitos. La disuasión, que es algo muy importante y que a veces se pierde de vista en todo esto. ¿Qué encuentro yo como denominador común de propuestas o ideas? En primer lugar, hay un enfoque preventivo. Se insiste mucho y repetidamente en algo en lo que todo el mundo está de acuerdo, afortunadamente, que es la prevención del delito como alternativa viable, civilizada y productiva a la represión del delito. Es más sencillo, más fácil y más barato evitar que se cometan delitos que luego tratar de resolver sus consecuencias, muchas de las cuales a veces no tienen remedio, como la muerte o un secuestro o el trauma psicológico de alguna violación, ¿no? De tal manera que este enfoque preventivo es fundamental. Pero aún más, algunos autores hablan de políticas sectoriales para prevenir el delito. Y eso me lleva a mí a una reflexión que quiero compartirles. Miren, el manejo de la criminalidad y el manejo de la delincuencia y la búsqueda de mayores niveles de seguridad no es un tema policíaco. Es un error que piense así. Es un tema de justicia social, de igualdad de oportunidades, de educación, de cultura, de buenos empleos bien remunerados, de buenos espacios públicos, de buenos servicios públicos, incluyendo luminarias, cuidado de parques y jardines, recolección de basura, y en pocas palabras, de tal ambiente en una sociedad, en una comunidad, que la gente viva de manera armónica con sus semejantes, de tal forma que no vea atractiva el llamado a los delitos. Esa es la verdadera prevención. Hay muchos programas de prevención, en particular Mujer Segura, Escuela Segura, medidas de protección de los hogares. Hay infinidad de programas en particular, pero a mi ver la principal prevención es la que debe promover un Estado responsable que promueva, coordine y dirige un esfuerzo entre Estado y comunidad para lograr bienes colectivos que eviten que la gente se vaya por el lado delictivo, ¿no? Y con esto no quiero caer en la vulgaridad de que satisfactores económicos son igual a buen comportamiento y que la pobreza lleva a cometer delitos, no. Esa es una vulgaridad y es una injusticia. Así como hay gente sin recursos, con muchas carencias, que es muy honesta, hay gente muy rica que es todo lo contrario, ¿no? Acuérdense, como decía Hemingway, decía, behind every great fortune there's always crime, detrás de toda gran fortuna siempre hay crimen. Tampoco es cierto esto extremo de Hemingway, pero sí lo señalo para decir que el estatus económico no es causal de delito, pero sí lo es el resentimiento social, la disarmonía, la falta de satisfactores, el sentirse maltratado por el Estado o por la sociedad. De alguna manera, a través de mi trabajo me ha tocado conversar con muchos delincuentes, no parlamentarios, soy enemigo de parlamentar con la delincuencia, pero sí trabajando, sí a veces hay que hablar con ellos. Y me acuerdo que en Guadalajara, cuando era 01, iba a los separos a hablar con los detenidos en las mañanas, cholitos que se robaban el tapón de un coche, una bolso que los veía yo ahí temblando de frío o de abstinencia de las drogas. Igual me tocó entrevistar capos de la droga en Almoloya de Juárez cuando trabajé en CISEN, y un común denominador de todos, los grandes y los pequeños, era un gran resentimiento social. Llegó un momento en que pocos de ellos se sentían arrepentidos de lo que habían hecho y alegaban
que habían seguido el camino de la delincuencia porque habían sido injustamente tratados por su familia, por la sociedad, con empleos mal pagados, por patrones injustos. De tal manera que en la prevención del delito es fundamental tener sociedades armónicas, en donde haya igualdad de oportunidades, una actitud solidaria y sobre todo una actitud respetuosa para evitar que la gente se sienta lastimada o resentida y opte por otros caminos, ¿no? Siempre habrá delincuentes, es parte de la debilidad humana, pero entre más armonía tengamos en la sociedad, siento yo que menos gente se irá por el camino de la delincuencia. Otro tema que frecuentemente es tocado aquí es la necesidad de profesionalización de las policías. Creo que todo el mundo coincide en esto. El problema es cómo, cursos, seminarios. Creo que los policías ya están hartos de que son convocados cada rato por los jefes para cumplir requisitos y además los convocan muchas veces después de una guardia de 24 horas y se van los pobres elementos a dormir a los salones. La verdadera profesionalización es mucho más amplia que dar cursos, es establecer todo un servicio civil de carrera en donde alguien que califique y entre a una corporación policíaca tenga asegurados sus derechos laborales de permanencia, de salario, de ascenso, de capacitación y demás, para sentirse así comprometidos con su corporación y a través de ella con su sociedad. No es nada más cursos, es todo un esquema de profesionalización que incluye los conceptos que he mencionado. Aquí el problema de fondo es la falta de un servicio civil de carrera, que no lo existe en México formalmente. Hay algo en Secretaría de Hacienda, hay algo en el Servicio Exterior Mexicano, en Jalisco existe en la ley, pero se aplica de forma muy limitada. Y a mi ver, esto viene por un grave problema que tenemos en nuestro país, que es una indebida mezcla de la política partidista electoral con la administración pública. Están inevitablemente o inextricablemente unidas, ¿no? Como la parte cóncava y convexa de un espejo, de tal manera que el cambio de autoridades depara el cambio de mandos y el cambio de personal, contaminando todo. Cada vez estamos reinventando el país cada 6 años, el Estado y los municipios cada 3. Y eso pues es costosísimo, ¿no? Se pagan noviciados, se paga dinero en inserciones cuando se indemniza, se cometen injusticias laborales, se pierden experiencias, pero sobre todo se pierde en particular en las policías el sentido de pertenencia a la corporación. Entonces, es una necesidad muy grande que existe a nivel federal, estatal y municipal, hacer un buen servicio de carrera para que aquel funcionario público, incluyendo por supuesto a los policías, ministerios públicos, custodios de cárceles, peritos y demás, aquel elemento de seguridad que trabaje bien, tenga asegurado su futuro, gobierne quien gobierne. Suena muy hermoso, es posible, sucede en Estados Unidos, en Europa, en Japón, en Australia, en Nueva Zelanda. Aquí estamos muy lejos de eso y creo que es necesario promoverlo para lograr finalmente una justicia a los elementos policíacos y así poder demandar de ellos un mejor comportamiento. Me pregunto yo cómo quiere sociedad y cómo quiere el Estado exigir a los policías resultados y que traten bien a la gente si el Estado no trata bien a sus policías. Es una gravísima contradicción. Por ejemplo, ahora que entré al gobierno del Estado el pasado 6 de diciembre, una de las sorpresas es que los policías estatales en un buen porcentaje no tenían su plaza, tenían un contrato mensual. Cada mes se lo estaban renovando. Entonces imagínense la angustia de un padre de familia, de una madre en caso de mujeres policías, que se iba acabando el mes y no iban teniendo la certeza si iban a continuar. ¿Cómo se pretende exigir a esa gente un compromiso? ¿Cómo pretende que no voten en otro lado si se les trata de esa manera, ¿no? Por lo pronto pusimos un remedio a partir del mes pasado de abril, ya les dimos un contrato por 5 meses en lo que arreglamos el papeleo y la intención es darle su plaza a partir de octubre de este año aproximadamente, pero son las realidades que vivimos. Igual pasan policías. Me acuerdo ahorita de Armando Fuentes Aguirre, cantor censor, que en una de sus historias, el Mirador contaba el caso de un empresario muy rico de aquí de Guadalajara,
muy católico, que iba a misa, practicaba los sacramentos, daba limosnas, pero a sus empleados no les daba su contrato definitivo. Cada mes les daba su nuevo contrato. Entonces la gente de su empresa sufriendo por llegar a fin de mes y poder saber si iban a subsistir. Y contaba Catón que cuando se murió el empresario se fue al cielo, era muy católico, se fue al cielo, pero le dijo San Pedro, mira, bienvenido al cielo, pero nomás por un mes. Nos vemos dentro de un mes, ¿no? O sea, con eso hablo de la angustia de cualquier persona de no tener certeza de su futuro y menos certeza laboral. Entonces, coincido con los autores en cuanto a necesidad de profesionalización, y esta coincidencia me da ocasión de platicar de lo que vi yo en Policía Estatal y de la que considero es una gravísima contaminación o mezcla indebida entre política electoral y administración pública. Una vez conocí a un alcalde francés que llegó al poder en su municipio después de 30 años del partido contrario y llegó con 5 personas, con su secretaria, su ayudante y otros 3, y toda la burocracia siguió en su lugar. ¿Por qué? Porque era un servicio civil de carrera, trabajaban bien, estaban certificados y capacitados, ¿no? Entonces, para mí es la solución, y aprovecho para decir que no nada más en cuanto a la policía, sino en cuanto a todo servidor público. Y esto me habla a otro de los temas tocados, que es el perfil biopsicosocial del policía, que debe ser tomado en cuenta en un esquema de profesionalización, tanto para la selección de personal como para su capacitación, para que ésta sea dirigida como su permanencia en el puesto y sus ascensos. No es fácil ser policía, aquí hay varios compañeros, y no es fácil ser policía. El grado de estrés, el grado de temas que se manejan, la complejidad, la situación, requiere un perfil biopsicosocial muy sólido, sin grietas de ningún tipo, ni físicas, ni psicológicas, ni éticas incluso, ¿no? Pero pues ¿de dónde vamos a sacar esos buenos policías? De la sociedad. ¿Y cómo está nuestra sociedad? Me acuerdo hace muchos años, estando yo en Guadalajara, hubo una mesa de trabajo con académicos de toda la República, ahí estaba Marcos Pablo, por cierto, y salió un académico de Monterrey diciendo, ya sé por qué los policías se corrompen. Decía, se corrompen porque pretenden vivir más allá del nivel que les corresponde con su sueldo, se empiezan a endeudar y compran coches, y luego que la señora y una segunda señora, y quiso explicar con ese comportamiento la corrupción de los policías. Y yo le dije, bueno, de acuerdo, pero los policías y los ingenieros y los abogados y los maestros y los curas, o sea, finalmente, ¿de dónde sale la policía? De la sociedad. Entonces yo considero, no es posible que la sociedad exija buenos policías si la sociedad carece en este país de una solidez moral. O sea, nadie puede dar lo que no tiene. Entonces, si bien debe el Estado hacer un esfuerzo para hacer una buena labor de selección de personal policíaco, una buena labor de capacitación y de certificación para que se mantengan en su puesto, la sociedad también debe reconocer sus debilidades y debe hacer un esfuerzo por y no estoy hablando de cosas políticas, de una renovación moral. El nivel ético de nuestro medio, y aquí son académicos primordialmente, es muy limitado, muy bajo. La cantidad de gente que tenemos que ve normal robar o mentir o hacer trampa, es el deporte nacional, violar la ley. Entonces, ¿cómo pretendemos que haya policías honestos? Que obviamente sí los hay, pero ¿cómo exigir a una corporación un comportamiento que la sociedad no tiene ese paquete? Entonces, así como vamos a cuidar las corporaciones, vamos a cuidarnos como sociedad para hacer bien las cosas, ¿no? Otro tema, paso al tema de procuración de justicia. Aquí se toca con bastante pertinencia la Fiscalía General que hubo la administración anterior. Presumo que fue con buena intención que se integró esa Fiscalía General, uniendo, como ustedes recordarán, la entonces Procuraduría de Justicia con la Secretaría de Seguridad. Finalmente no dio resultado. Hay varias razones por las que un esquema así no da resultado. En primer lugar, el mezclar en una sola institución tareas muy diferentes, como son la Procuración de Justicia por un lado, que es una labor técnico-jurídica de investigación del delito y
y acción penal y participación en un procedimiento penal como parte de la seguridad pública, que tiene que ver con prevención, con reinserción social, con programas, con capacitaciones. Siento yo que el mezclar en una institución gigantesca estas dos actividades tan diferentes dio lugar a una institución torpe, elefantiásica, donde había duplicidad de funciones o ausencia de definición de funciones, y el resultado, pues ahí está, ¿no? Y además, humanamente había otra consecuencia ominosa, que era concentrar mucho poder en su titular, algo que pues, hace mucho daño, ¿no? El poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Entonces, en donde se ha hecho esto, creo que en Coahuila y aquí mismo en Jalisco, el resultado fue pésimo, pésimo en cuanto a operatividad de la institución y en cuanto al comportamiento de los perfiles que fueron sus titulares. Esto salta a la vista, ¿no? Entonces, bueno, lo primero que hicimos fue planear la separación. A partir del 6 de diciembre entró en vigor la nueva ley orgánica que ya dio lugar a una Fiscalía del Estado. Yo le hubiera puesto como nombre Procuraduría, me gustaba más el nombre antiguo, pero se decidió que fuera Fiscalía, una Fiscalía que solo se encarga de la Procuración de Justicia y una Secretaría de Seguridad, por otro lado, que se encarga de lo propio. En la práctica fue muy complicado porque fue como separar dos hermanos siameses, ¿no? Hacer una cirugía muy precisa, porque estaban revueltos recursos, personal, cuentas de cheques, vehículos, armas y demás, pero se tuvo que hacer y se ha hecho y todavía está en marcha y estamos ya con pertinencia fortaleciendo cada institución por su lado, la Secretaría de Seguridad del Estado y la Fiscalía del Estado. De la Fiscalía del Estado. Bueno, y también se habla de la corrupción del Poder Judicial. Miren, con toda razón se queja la sociedad, yo mismo lo hago cuando se ve nuestra seguridad afectada. ¡Ay, la policía! Pues no es la policía, ¿no? En primer lugar hay que recordar la armonía social de que hablé al principio, y la sociedad debemos, ya hablo como sociedad más que como funcionario, pues ser críticos de nuestras propias fallas, de nuestra debilidad ética, de nuestra falta de solidaridad, para, en un plan autocrítico, insisto, pues corregir lo que debamos corregir. Hoy en la mañana tuve una plática con empresarios, ¿y qué hacemos? Pues paguen bien, buenos sueldos, traten bien a la gente, no rescindan contratos con ligereza, sean más solidarios, es lo que podrían hacer los empresarios, por ejemplo, y así cada sector del estado de Jalisco. Bueno, en cuanto a seguridad, se habla de la policía, pero no es la policía. Es el uniformado, ciertamente, es el Ministerio Público y es el Poder Judicial del Estado y el Poder Judicial Federal. La responsabilidad es colegiada, es de todos. Hay omisiones en unos y otros, pero no debemos olvidar el Poder Judicial, y aquí atinadamente se señala que hay una corrupción y hay una venalidad generalizadas que han estado escondidas o dejadas de lado, porque la policía uniformada es la que habitualmente capta la atención. Pero ¿qué hacemos si un policía uniformado arresta a la gente en la calle con el riesgo que eso representa en la atención? Si hace bien su informe policial homologado, que ha costado mucho trabajo, pero ya van aprendiendo. Si el MP hace bien su trabajo, y el juez, por alguna razón o miedo, como sucede, o corrupción o compromisos, con los delincuentes o con los que lo nombraron, porque acuérdense que el Poder Judicial, me decía el otro día alguien, ¿tú de quién eres? Se preguntan unos a otros, ¿no? ¿Tú de quién eres, no? ¿Quién lo puso? Si el PAN, el PRI, el PRD o alguna universidad. Tienen dueño casi todos los jueces y magistrados. Entonces imagínense lo que eso significa para la impartición de justicia, ¿no? Entonces es una realidad que estamos, este Poder Ejecutivo actualmente enfrentando, señalando, abriendo carpetas de investigación al fiscal, presionando para que el Poder Judicial haga lo correcto y empiece a impartir justicia con imparcialidad, con diligencia y con apego a derecho. Nos hemos encontrado cosas espantosas, ¿no? La fabricación de delitos para extorsión urgente, liberación de capos de la droga, abuso de medidas cautelares para extorsionar empresarios con docenas de millones de pesos, y
siguen ustedes sumando una cadena de atrocidades. Entonces, al tiempo que acepto lo comentado en esta obra, en el sentido de que el Poder Judicial necesita una sacudida, comento que ya se le estamos dando, ya carpetas de investigación, tanto estatales como federales, para impedir a los jueces, obligarlos a que cumplan con su deber y se alejen de malas prácticas. Y además una iniciativa para cambiar el nombramiento de los jueces. A todos nos consta que de tiempo atrás se han ido repartiendo las magistraturas entre partidos, como si fueran cartitas, ¿no? Es una atrocidad eso, ¿no? Es así, totalmente inadecuado. Yo alguna vez sugerí que podría ser un sistema que una vez que se lance la convocatoria por el Congreso, que debe ser el que debe participar más activamente, y una vez que organismos ciudadanos hagan la calificación de los candidatos para que quede una lista, yo propondría que al final la suerte sea quien decida. Yo confío más en la suerte que en los diputados. Entonces, que la suerte, si hay 10 magistraturas, ya hay 40 candidatos ya calificados, pues que se haga un sorteo y queden por sorteo. Digo, como están las cosas, creo que sería viable, ¿no? Y si no, bueno, que está en ese momento en manos del Poder Legislativo para que hagan eso. Y yo fui diputado hace poco, entonces por eso conozco el medio, por eso me atrevo a decir esto. Hay federal que voté en contra, ¿no? Y finalmente, bueno, la tortura. Hay un artículo muy interesante sobre tortura. Es una atrocidad que exista. Ya no es como antes, porque ahora se han vuelto más sutiles, se van perfeccionando a veces con empujones o tortura mental. Creo que es un tema primordial. Si tuviéramos vergüenza, deberíamos erradicar eso absolutamente de nuestro medio. Se han ofrecido, hay cursos para evitar la tortura, hay cursos para que los policías se alejen de esa práctica, pero esos cursos son incompletos. A mi ver, al tiempo de enseñar que la tortura es un delito y una grave falta moral, y que no siempre lleva a la verdad, también enseñar buenos métodos de investigación, porque alguna solución tiene que haber a la investigación, y no dejar a los policías uniformados y a los policías e investigadores indefensos. Entonces, la capacitación de los policías debe incluir buenos métodos de investigación, técnicas civilizadas de interrogatorio, aprovechamiento de las pruebas que están a la mano para llegar a la verdad y poder procesar a los delincuentes. En general son los términos. Hay un artículo que no entendí en donde expresan como contradictorios el orden público y el Estado de Derecho. Para mí no es una contradicción, para mí son parte de lo mismo. El orden público implica el cumplimiento de la ley. Yo creo que hay que trabajar un poquito más en entender que la única solución a fondo del problema de seguridad es tener todos una cultura de legalidad y tener un Estado que aplique la ley sin miramientos, lo cual crea un Estado de Derecho, y que eso en automático lleva a tener un orden público. Pues bien, dejo estos comentarios a ustedes y quedo a sus órdenes para cualquier duda o pregunta. Muchas gracias. Agradecemos la intervención del doctor Macedonio Tamés Guajardo y a continuación cederemos el uso de la voz a el siguiente presentador, que me permito mencionar una breve síntesis curricular. Me refiero al doctor Anuar García Gutiérrez, quien él es maestro en Derecho Público por la Universidad Panamericana con sede en Guadalajara y con especialidad en Derecho Penal, Derecho Constitucional y Amparo. Asimismo es doctor en Derecho en el Centro de Estudios Superiores de Ciencias Jurídicas y Criminológicas en coordinación con la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene un postdoctorado en Derecho en el Centro de Estudios Superiores de Ciencias Jurídicas y Criminológicas en coordinación con la UNAM y actualmente es el presidente de México SOS Capítulo Jalisco. Con ustedes el doctor Anuar García Gutiérrez. Muchas gracias. Un poquito fuerte. Pues efectivamente estamos aquí muy contentos por la presentación de este libro, el cual efectivamente, como bien señaló el doctor Macedonio, tiene 16 diferentes temas. Creo que abarca pues, todos los temas que más nos interesan a todos los jaliscienses. Trae cifras oficiales respecto de la comisión de los delitos. Ya abordó en gran parte
el doctor la información que yo traía para esta plática. Y la constante es la misma, el incremento en la comisión de los delitos. ¿Qué ha motivado ese incremento desde nuestro punto de vista? Tiene mucho que ver con el alto nivel de impunidad que estamos viviendo en todo México, y Jalisco pues no es la excepción. El doctor Macedonio Tamés tocó varios puntos claves que compartimos con él. Existe un grave problema de corrupción en el estado de Jalisco. El Poder Judicial, como bien se ha mencionado en últimas fechas, desgraciadamente es un lugar donde la corrupción está tan arraigada, porque efectivamente todos los jueces y magistrados tienen dueño, y hay que decirlo con esas palabras, nosotros teníamos muchos meses señalándolo, y todo esto se debe porque existe desde 1995 las famosas listas de reserva. Estas listas de reserva donde los partidos políticos pusieron a las personas que ellos consideraban sin saber si tenían la capacidad. Muchos de ellos ni siquiera eran licenciados en Derecho en aquella época. Se quedaron ahí para esperar que se abrieran nuevas plazas y hacerse jueces. Pero una vez que se hicieran jueces, pues como bien mencionó el doctor Macedonio Tamés ahorita, pues ya tenían dueño. Y efectivamente respondían a las funciones o a las órdenes de los partidos políticos o de una universidad, como bien lo señalo. Este grave nivel de impunidad que se ha generado, porque desgraciadamente en Jalisco es más fácil ser delincuente, por lo que estamos mencionando, que ser una persona honorable, puesto que se te complican más las cosas cuando así lo eres, pues sí, viene y es el principal mal que tenemos en el Estado, que es la corrupción, y sí tiene que ver con el Poder Judicial. Entendemos perfectamente nosotros en el Grupo México SOS, aquí en el estado de Jalisco, el hecho de que en el 2018 la administración anterior, estamos hablando la que encabezó Jorge Aristóteles Sandoval, lo último en lo que tuvo interés fue en brindar seguridad y justicia al Estado. La verdad es que no les interesaba la fiscalía, los últimos fiscales que existieron previos a la entrada en funciones de la actual administración. La única coincidencia que existía entre ellos es que eran amigos del gobernador. Entonces no hubo una política de impartición de justicia ni de persecución de los delitos para ser efectivos. Entendemos que la actual administración se ha encontrado el gravísimo problema para poder dar resultados, porque prácticamente todo estaba mal y nada estaba en su lugar, y efectivamente no se trata nada más de dar cursos esperando que las personas den resultados cuando ni siquiera la estructura de las instituciones que se encontraron, como bien se aborda dentro del libro, eran las adecuadas para que se pudiera dar resultados a los ciudadanos. Eso es lo que hemos estado enfrentando al día de hoy. Entonces sí es cierto que el tema de la corrupción es el que más nos está pegando, pero también existe una gran inoperancia dentro del aparato de justicia en su conjunto, que ha estado afectándonos mucho a todos los ciudadanos para recibir justicia. El actual sistema de justicia penal nos dijo una gran mentira en esta reforma constitucional del 2008. Nos ofreció que ahora sí iba a haber derechos a favor de las víctimas. Eso fue el primer punto con el que salieron a vendérnoslo, para que creyéramos que las víctimas iban ahora sí a recibir todos los beneficios del actual sistema. La realidad dista mucho de lo anterior. Las víctimas, desgraciadamente, son las principales olvidadas por el actual sistema de justicia. Es muy complicado que se tengan los suficientes elementos en cualquiera de las etapas procedimentales penales de las que estamos hablando, y es muy fácil para las personas que se dedican a delinquir, que existe aproximadamente entre un 5 y un 6% de la población que viven de delinquir, es muy fácil para ellos obtener una libertad. Entonces la injusticia está allá afuera. ¿Qué hemos encontrado nosotros dentro de las investigaciones? Número uno, el libro menciona que cerca del 90% de los delitos no se denuncian, cuando nosotros en las investigaciones que hemos realizado hemos encontrado que es entre el 93 y el 94%. Estamos muy cerca respecto de la cifra negra de todos los delitos que no se denuncian. Entonces, hablando un poquito del tema de la impunidad. Además de eso, nos estamos encontrando con el gran problema que tienen todas las policías en el estado de Jalisco. Se menciona en el libro, nosotros iríamos un poquito más a fondo. Los problemas tan serios que están enfrentando las policías con un promedio mensual de ingreso en el estado de 8,500 pesos mensuales, que sabemos que es muy poco, con problemas tan graves como enfrenta el municipio de Tlajomulco, donde los policías usan sus propias motocicletas
para ir a dar los servicios, donde los módulos de atención ciudadana en Tlajomulco son casas rentadas de Infonavit, una situación bastante complicada, y es muy difícil que se pueda combatir al crimen y el crimen organizado que ya ha infiltrado a todos los órdenes de gobierno y de la ciudadanía. Es muy difícil que los puedas combatir de esta manera. Entendemos que todo tiene un origen. Dentro del presupuesto federal que se envió a Jalisco, sabemos que hicieron falta casi 9,000 millones de pesos. Sin embargo, en el famoso crédito de 5,000 y tantos millones de pesos que se pidió por parte del gobierno del Estado de Jalisco, vemos que no se están aplicando los recursos para seguridad. Tema que es muy grave. Por eso es todavía más complicado dar un resultado en el tema de seguridad. Entendemos que hay voluntad. En la anterior administración no existió y nos cansamos de señalarlo. Sin embargo, sí hacen falta recursos. ¿Qué está pasando ahora que viene la Guardia Nacional con esta, ya está aprobada? Sabemos que viene un mando militar, pero sabemos que no tienen esa facilidad que tienen las policías de la zona metropolitana, que es la proximidad social, que sí te puede ofrecer una corporación policíaca. Esa va a ser la gran diferencia con la Guardia Nacional. El incremento en la violencia que se ha dado, ya lo hemos visto todo, las cifras pues ya son públicas. No creo que vaya a decrecer, sino creemos que se puede incluso incrementar en todo el país y en el estado de Jalisco. Es una situación que nos tiene preocupados, sin embargo, pues hay que puntualizarla y nada más le añadiría yo ese dato y ese comentario al libro. Y hablando de las instituciones de seguridad pública, en Fiscalía se está batallando bastante. Hemos visto que se está privilegiando la judicialización de asuntos cuando hay flagrancia. Vemos que batallan mucho para que puedan integrar carpetas de investigación. La labor de investigación dentro de la Fiscalía está siendo un grave reto y el problema es que con eso sigue creciendo la impunidad y las personas, cuando se dan cuenta que no existe un castigo ante las conductas delictivas, pues desgraciadamente es un incentivo para que sigan cometiendo este tipo de delitos. Ya por último, la Fiscalía para el combate a la corrupción en el estado de Jalisco, sabemos todos los problemas que ha tenido, sabemos el poco personal que ha tenido, sabemos que el presupuesto, si bien es cierto, ya le otorgó esta administración, la tomó en serio y le dio muchos más recursos. Muchos de ellos vienen etiquetados y han batallado incluso para tener los suficientes elementos de policía investigadora y los suficientes elementos de agentes del Ministerio Público para que puedan llevar a cabo las investigaciones y judicializar los asuntos. Hace falta muchísimo más trabajo para dar resultados. Lo que tenemos que reconocer de la actual administración es que sí hay voluntad, pero se encontraron pues prácticamente con todo un aparato de justicia cuesta arriba. Y uno de los puntos claves que valdría la pena que recalcáramos, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, el doctor Macedonio Tamés no me va a dejar mentir, él estuvo al frente del mismo, tienen serios problemas económicos, solamente han habido contrataciones en los últimos cerca de 7, 8 años, 54 plazas, y por eso trabajan con tanto problema, tanta deficiencia. Estamos hablando de un tema de presupuesto y estamos hablando que están rebasados, desgraciadamente, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, pero no olvidemos que dicho Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses es la piedra angular del sistema de justicia. Recordemos que en materia penal, el Ministerio Público y la víctima están obligados a probar. El principio de presunción de inocencia siempre operará a favor de la persona que esté imputada. Y si logra sembrar la duda razonable, será suficiente para que sea absuelto. Y sin un Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses lo suficientemente sólido, con los recursos, con el suficiente personal, la suficiente capacitación, y que puede estar llevando de la mano este proceso, este sistema acusatorio adversarial, pues eso nos va a generar más impunidad. Ese sería nuestro comentario. Vemos en el libro y aplaudimos que se esté privilegiando la solución por métodos alternos de controversia. Hemos visto y aplaudimos que en esta administración se le ha dado muchísima más apertura que en la administración pasada, pero creemos que todavía falta más. Deben todavía de crecer la ambición de parte del Instituto de Justicia Alternativa para resolver todas estas disputas. Nada más voy a poner un ejemplo. El municipio de Zapopan, los datos que se arrojaron en un plazo como
10 meses, el 99% de los hechos que ellos atendían como posiblemente delictivos, todos eran mediables mediante el Instituto de Justicia Alternativa, todavía con la anterior administración, pero no se llevaba a cabo esa mediación porque el Ministerio Público ordenaba que se pusiera a disposición a las personas, porque presumimos nosotros que había un gran nicho de corrupción dentro de Fiscalía en la anterior administración. Eso ya cambió y eso es lo que aplaudimos, pero creemos que debe de abarcar todavía más el Instituto de Justicia Alternativa. El doctor Guillermo Cepeda Lecona está haciendo una gran labor, lo podemos ver, y ojalá que nos recarguemos más ahí para que, final de cuentas, puedan el Poder Judicial y Fiscalía del Estado atender solo los asuntos que sean de naturaleza tan graves que sean obligatoriamente llevados a un juicio. Ese es nuestro comentario. Felicidades por el libro, muy completo, y pues ojalá que puedan adquirirlo todos. Muchas gracias. Antes de continuar con las primeras intervenciones de los responsables de esta obra, quiero comentarles a todos que quienes participaron en los 3 paneles del seminario, ya se encuentran las constancias correspondientes aquí a la salida de este auditorio, repito, para quienes en su momento participaron en los 3 paneles anteriores, que asistieron, perdón, a los 3 paneles anteriores. Dicho lo anterior, me permito ya entonces ceder uso de la voz a quienes son los co-coordinadores de esta obra que hoy se refieren. En primer término, le cedemos el uso de la voz al doctor Marcos Pablos Moloini para que nos haga el favor de hacer unas cuantas reflexiones sobre su obra. Sí, muchas gracias, buenas tardes, muchas gracias por estar aquí en el Colegio de Jalisco. Yo quiero ser muy breve, voy a poner de relieve o destacar solamente 3 aspectos, ¿no? En primer lugar, la génesis u origen de este esfuerzo colectivo, decir que fue producto de una alianza estratégica entre el Colegio de Jalisco y la Universidad de Guadalajara. En ese sentido, el libro, digamos, responde a 2 grandes vertientes. Por un lado, un joven equipo de trabajo ya consolidado acá en el Colegio de Jalisco, que es la Cátedra Nacional que se denomina Seguridad Ciudadana en Zonas Metropolitanas, y por otro lado también los insumos que a la postre sirvieron para elaborar el diagnóstico de un estudio prospectivo que acaba de terminarse en la Universidad de Guadalajara, que se denomina Jalisco a Futuro, una actualización del Jalisco a Futuro, que sería la 3ª versión de este proyecto de investigación. Esto es lo que yo quería destacar en primer lugar. En segundo lugar, así como los estudios de criminología demuestran que la mayoría de los perpetradores y de las víctimas son jóvenes menores de 25 años de edad, particularmente en América Latina, que es la región más violenta del orbe. Así también podríamos decir que la mayoría de los coautores que participaron en la elaboración de estos 16 capítulos que integran esta obra, que por cierto está dividida en 3 grandes bloques temáticos. La primera parte es la seguridad pública en el estado de Jalisco, la segunda es la justicia penal en el estado de Jalisco, que incluye también, por cierto, un estudio sobre la defensoría pública, con la figura del defensor público en Jalisco, un diagnóstico y recomendaciones, y finalmente, pues la seguridad en zonas metropolitanas. Bueno, lo que yo quiero decir es que hay sangre nueva en este libro, es decir, digamos, lo que domina los esfuerzos son autores jóvenes también, y eso también le da una impronta muy interesante al libro, ¿no? Y bueno, y en tercer lugar, decir, bueno, ¿cuáles son lo que subyace detrás de este libro? Bueno, ya lo adelantó el doctor Macedonio Tamés, la verdad es que se pone el acento en la prevención, más que en la reacción, o sea, una apuesta también por lo que nosotros denominamos los factores cualitativos no materiales o intangibles, por ejemplo, aspectos tales como el liderazgo, la profesionalización de los diferentes operadores del sistema de seguridad pública y de justicia penal. La inteligencia y la contrainteligencia también son componentes de esto que nosotros denominamos factores cualitativos no materiales. Esa también necesaria separación entre la dimensión política y la dimensión técnica,
es otro aspecto que tiene que ver también con garantizar la permanencia, la estabilidad y seguridad laboral. Acá lo que pasa es que hay condicionantes que vienen del gobierno federal, como por ejemplo estos famosos exámenes de control y confianza, que lamentablemente no garantizan precisamente la estabilidad y la seguridad laboral de los agentes del Ministerio Público, los peritos y los integrantes de las instituciones policiales. Y bueno, creo que también otro elemento que se desarrolla, por lo menos en 2 capítulos, es la confusión que a veces se da entre la seguridad nacional y la seguridad pública. Esto es importante, ustedes saben que recientemente nuestro máximo órgano jurisdiccional dio al traste con la ley reglamentaria de la seguridad interior. Yo vengo sosteniendo desde hace años que se debería abrogar de la Constitución el término seguridad interior, que es un resabio decimonónico que para lo único que sirve es para generar confusión. Cualquier país, particularmente los países de mayor tradición democrática en el mundo, solamente existen 2 conceptos de seguridad: seguridad nacional, que es una concepción estadocéntrica, y seguridad pública, que en muchos países inclusive ya se denomina seguridad ciudadana, que es una concepción antropocéntrica, donde lo que interesa es la persona humana. Entonces, acá se genera confusión, por ejemplo, cuando actualmente el crimen organizado, particularmente el Cártel Jalisco Nueva Generación, uno no sabe hasta dónde se debe identificar como una amenaza a la seguridad nacional y hasta dónde es un asunto que tiene que ver con la seguridad pública, ¿no? Entonces, creo que esto también es importante clarificar, separar ambos conceptos. Y bueno, entre los componentes de estos intangibles o factores cualitativos no materiales se encuentra la tradición, y en ese sentido hay 2 tradiciones que cultiva el Colegio de Jalisco que hoy nos alberga, que yo quiero destacar. La primera es que hoy ofrece un descuento del 40% sobre el precio final de esta obra colectiva, y la segunda, que ya el presidente lo ha ratificado, es que al cabo de este ejercicio y del cierre de los trabajos de este seminario habrá un tequila de honor. Por su atención, muchas gracias. Agradecemos la intervención del doctor Marcos Pablo y sobre todo los avisos muy oportunos que nos generó. Y bueno, y si me lo permiten, le vamos a ceder uso de la palabra al otro coordinador de la obra, finalmente el doctor Javier Hurtado, presidente del Colegio de Jalisco. Muchas gracias, muy buenas tardes, noches a todos. Yo seré muy breve. Nada más, en primer lugar, quiero agradecer a los colegas, a los autores que pues tan gentilmente y de manera desinteresada participaron en esta convocatoria que se les hizo para escribir un capítulo de este libro que hoy nos reúne. Quiero agradecerle a Marcos Pablo también, pues porque la simiente de la idea de coordinar y de realizar ese libro, él me la planteó y la fuimos madurando, y finalmente pudimos construir una sinergia entre como él lo dijo, Nobel, pero ya consolidado equipo de investigadores en materia de seguridad aquí en el colegio. Pues aquí está un primer fruto, que es este libro. De tal manera que, pues sí, un agradecimiento a todos los autores. Quiero agradecer también a todos los que han participado a lo largo de este seminario por su paciencia, por su asistencia a escuchar estas conversaciones, disertaciones y diálogos sobre este tema tan importante como lo es la seguridad. Quiero agradecer también, por supuesto, a los distinguidos comentaristas del libro. Valoro y aprecio en todo lo que cabe que un funcionario público que tiene bajo cuestas a sus espaldas uno de los problemas más importantes tenga bien sentarse con nosotros a compartir sus experiencias y a comentar estos resultados de nuestras investigaciones. Al doctor Anuar García Gutiérrez también, que desde la parte de la sociedad civil, pues representa esa voz que está siempre al pendiente acerca de las políticas públicas en materia de seguridad, procuración y administración de justicia. A todos muchas gracias, en verdad. Y yo quiero concluir, bueno, diciéndoles que el Colegio de Jalisco es un espacio en que ustedes
podrán encontrar y esperamos poder seguir teniendo más actividades de esta naturaleza y que queremos contribuir con algún granito de arena, en este caso para la solución, pues en general de todos los problemas que le aquejen de carácter social, político, económico, cultural al Estado de Jalisco y en particular en materia de seguridad. Quiero apreciar y reconocer también, quiero decirlo aquí, que el doctor Macedonio Tamés hizo una invitación al Colegio de Jalisco porque él constituyó un grupo de valoración o de seguimiento académico ciudadano sobre los datos y las estadísticas que en materia de seguridad se han manejado, porque parece que han estado manoseados. Y entonces nos hizo una invitación que mucho apreciamos, valoramos y reconocemos con mucho gusto. Muchas gracias, doctor. El doctor Fernando Jiménez González, aquí presente, ya quedó él acreditado para formar parte de esa mesa y espero que rinda buenos resultados su trabajo y siga contando y sepa que aquí en el Colegio de Jalisco podrá encontrar una institución que de alguna manera contribuye con el Estado y con el gobierno para que los jaliscienses puedan vivir en un mejor ambiente de seguridad. Pues de mi parte, no quisiera yo ya entrar en mayores disertaciones. Yo creo que a lo largo de estos 2 días han tenido ustedes bastante y mejor me uno a la convocatoria del doctor Marcos Pablo Moloesnik, así que vamos a brindar al tequila. Muchas gracias a todos ustedes por su asistencia y su participación. Antes de cederles el uso a la voz a todos ustedes, para quienes gusten así hacer alguna pregunta a los integrantes del presidio, me permito compartirles que justamente del compromiso del Colegio de Jalisco y de SOS Jalisco, también encabezada por el doctor Anuar, de trabajar justamente en este tema de análisis sobre el tema de la seguridad pública. Quiero compartirles que prácticamente a partir de este mes y hasta diciembre estaremos realizando un ciclo de conferencias justamente donde se estarán evaluando las políticas públicas exitosas implementadas por distintos presidentes municipales del país. Ya posteriormente se hará la convocatoria en nuestras redes sociales y página web, pero lo voy adelantando pues justamente en este compromiso de seguir contribuyendo con esta lógica a través de la Cátedra de Seguridad del Colegio de Jalisco. Hecho este aviso, me permito preguntarles si hay alguna persona que le interese alguna pregunta o algún comentario. Les pediría que por favor levantaran la mano para que nos den el favor de pasar a sus lugares con el micrófono. Les pediría que fueran 3 preguntas. Aquí tenemos ya la primera adelante, segunda allá atrás, tercera aquí, vamos para acá y continuaríamos otro bloque más también. Por favor, Lula, aquí adelante. Gracias. Gracias. Vamos, reitero, haciendo bloques de 3 preguntas para agilizar el tiempo. Les pido que seamos muy concretos para darle mayor oportunidad de participación a la gente. Adelante, por favor. Cómo no, muchas gracias. Mi nombre es Salvador Mancera. Y la pregunta sería directamente para el doctor Macedonio, y es respecto a qué se espera que suceda en cuanto la Guardia Nacional empiece a operar en el estado de Jalisco, que tenga una interactuación con la sociedad, con la misma policía estatal, en fin, qué es lo que se tiene previsto y qué acciones han ya programado y llevado a cabo para tener la mejor armonía posible ante lo que me parece que es un hecho. Iríamos a la segunda pregunta, si me lo permiten, a los integrantes del presidio. Aquí, acá arriba, por favor, segunda pregunta. Gracias. Muchas gracias. Son 2 preguntas, una para el doctor Anuar. ¿Qué tan factible es? Sé que, bueno, habría que hacer una serie de recomposiciones y negociaciones políticas, con base a que uno de los exponentes que nos señalaba en el libro era de que se requieren alrededor de 2 horas para que una víctima vaya y ponga una denuncia en Jalisco ante el Ministerio Público. Entonces, en base a eso, ¿qué tan factible es que este famoso informe homologado policial forme parte de esta como averiguación previa y que se le asigne un número de averiguación desde que un policía, que es el primer respondiente, le tome como una especie de declaración y así poder agilizar y tener esa proximidad con el ciudadano? Habría que hacer una serie de configuraciones legales y todo eso, pero ¿qué tan factible puede ser? Esa es mi pregunta. Y para el doctor Macedonio, el asunto es, creo que parte de lo que está planteando en el asunto de la cuestión moral, hay por ahí un autor que habla de que es necesario empezar a establecer redes de confianza. Redes de confianza no nada más del gobierno hacia la sociedad,
sino también dentro de las corporaciones, ¿no? Porque una vez platicando con un secretario de seguridad, que me tuve la oportunidad, decía, si hay un problema de seguridad, el policía es ineficiente y el secretario es un pendejo, textualmente así me lo decía. Entonces, no hay a veces mucha confianza del mando policial hacia los policías, ¿no? Entonces, sucede un evento, ya lo decían ayer, hay que dirigirnos ahora a este evento que sucedió y mandamos toda la tropa y mandamos todo y descuidamos todo lo demás, ¿no? Entonces, no hay confianza a veces ni del policía hacia el mando policial y eso está generando pues que las órdenes se cumplan pero no se acaten, ¿no? Entonces a lo mejor hay que trabajar ese tipo de cosas igual del pueblo, bueno, de la autoridad hacia los ciudadanos, generar redes de confianza, como bueno, ya lo trabaja ahorita con los empresarios, pero creo que puede ser una medida que necesitamos trabajar y también en la propia sociedad, ¿no? Yo lo veo en mi colonia no nos conocemos ni el vecino, ni qué hace, ni qué hora llega, y eso sucedió, llegó una mudanza, ahora en las vacaciones, se llevaron todo y el vecino estaba de vacaciones y nadie le dijo que estaba de vacaciones. ¿Con qué confianza tiene uno? Entonces, ¿con quién convive, no? Entonces, pudiera ser una forma de empezar a trabajar este asunto de la red de confianza. Muchas gracias. Aquí adelante, por favor, señorita. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Beatriz López. Esta pregunta es, pues retomando las palabras del doctor Macedonio. Hablaba usted sobre el sentido de pertenencia a la corporación por parte de los elementos policíacos. En este sentido, bueno, las estructuras criminales sabemos que presionan todos los niveles en figuras muy específicas. Sin embargo, pues en el ejercicio de su trabajo, los policías no significa que estén coludidos, pero dejan ser al elegir su integridad, si reciben amenazas o intentan amedrentarlos por medio de los grupos criminales. ¿Cuál es su opinión respecto a eso? Adelante, doctor, por favor. Bueno, gracias. Salvador Mancera, la Guardia Nacional ya está aquí, ya es un hecho, ya hay una reforma constitucional de tal forma que para mí ya acabó el debate sobre si procede o no. Como funcionario debo cumplir la ley y la ley ya la establece, la Constitución en primer lugar, y hay leyes secundarias en camino. A lo mejor hubiera sido mejor solución si querían una Policía Nacional fuerte, alimentar y multiplicar la Policía Federal, que ya está constituida, es civil, pero finalmente fue la decisión del grupo gobernante, que tiene la legitimidad de los votos, tienen el poder al cual accedieron lícitamente, entonces hay que respetar lo que esa mayoría decide, y en este caso decidió una Guardia Nacional. Y ya le estoy viendo el lado bueno. Finalmente, la mejor manera de trabajar es ver el lado bueno de las cosas, que todas lo tienen. Ya estoy viendo yo una guardia que va a venir a fortalecer a lo local, va a trabajar junto con nosotros, ya está trabajando junto con nosotros preliminarmente y el resultado va a ser bueno. Aunque falta la legislación secundaria y falta que todavía se organice esta institución, ya está en marcha preliminarmente a través de una presencia reforzada del Ejército, de Marina y de Policía Federal en los estados. El día 1 de marzo llegaron 1,200 soldados a Jalisco, además de los que ya había para fortalecer algunas zonas y municipios, básicamente zona metropolitana de Guadalajara, Los Altos, Norte, y ya estamos trabajando juntos, hombro con hombro y bien coordinados. Y quiero decir con toda sinceridad, ha sido una agradable sorpresa la actitud del Ejército. Totalmente positiva, solidaria, participativa, escuchan, opinan, está haciendo un esfuerzo gigantesco de salirse de su hábito militar para acercarse a la ciudadanía. Entonces, yo doy la bienvenida a la presencia del Ejército y a la Guardia Nacional. Idealmente, la policía debe estar totalmente en manos civiles, pero si estas no alcanzan o no son suficientes o
están fallando, sí se vale como figura emergente recurrir a Fuerzas Armadas. Y yo estoy viendo ya, ahora que estoy en medio de ese torbellino, la gran utilidad que representa la presencia del Ejército y más adelante de una Guardia Nacional con la que trabajaremos cercanamente, ¿no? Respecto al segundo comentario, lo que usted dijo respecto a redes de confianza, me acuerdo lo que dijo Luis Carlos Ugalde de islotes de legalidad. Finalmente, dentro de este mundo turbulento hay que hacer islotes de legalidad, y a su vez de confianza, que se vayan extendiendo a través de redes personales en donde, conociéndonos, confiemos unos en otros y nos apoyemos. Y es lo que pasa en toda institución humana, colegiada y con más razones de seguridad. Hay una desconfianza generalizada subyacente por razones obvias, pero poco a poco empieza uno en el ejercicio cotidiano de la función a descubrir con agrado que hay gente en la que se puede confiar y también descubrir con desagrado y decepción gente en la que no se puede confiar, o peor aún, en la que se confiaba y luego, usando del término vulgar de los narcos, se torcieron, ¿no? Y se fueron por otro lado. Entonces, esto ya no es otra cosa, esto no puede reglamentarse, no puede estar en la ley. Desconfío yo de las leyes que hablan de moral o de ética, y desconfío más de los políticos que hacen alarde de la moral y de la ética de su discurso. Esto ya es en la práctica, en donde en el trabajo cotidiano uno va encontrando con quién trabajar. Y digo con certeza, no estamos tan mal, ¿eh? No estamos tan mal. Hay una gran contaminación, pero también hay gente muy valiosa que es preciso rescatar y es preciso enaltecer para, dándoles poder, pueda multiplicar su bonomía. Y el tercer comentario de Beatriz es un problema muy serio, la amenaza, amedrentación que hay contra policías uniformados, contra investigadores, contra ministerios públicos, incluso contra jueces. Es parte de la fuerza del crimen organizado. ¿Qué hace uno cuando llegan con el policía y amenazan a su familia y detallan información que se supone no deben tener, ¿no? Es lo que enfrentamos primordialmente para combatir a grandes grupos criminales, y es por lo que en particular esos casos necesitamos la presencia federal para fortalecer y blindar a los locales que están en alto riesgo, y reitero la admiración por muchos de ellos. Sí. Muchas gracias, Anuar. Te toca a ti. Muchas gracias. Respecto de la pregunta que nos hacía del informe policial homologado y los problemas para la presentación de la denuncia, si se podía tomar como parte de la denuncia, pues es parte de la carpeta de administración, de la carpeta de investigación, perdón. Entiendo que su pregunta va encaminada por los graves problemas del tiempo que les lleva respecto a la puesta a disposición, a lo mejor cuando una persona está siendo detenida. Ahorita el promedio de una persona que es detenida para ser puesta a disposición ante el Ministerio Público es de 10 horas. Entonces es bastante complicado, bastante largo. Nos exige la Constitución pues que sea puesta de manera inmediata. Se ha prestado mucho para que los jueces de control liberen a las personas por detenciones ilegales. Se dejó en la anterior administración a los policías sin la capacitación suficiente, 0 horas 2017, 0 horas 2018 de capacitación respecto al actual sistema de justicia. Se metió la mano muy duro con la actual administración, y el presidente del tribunal, Ricardo Suro, junto con los jueces, fueron a capacitar a los policías para que supieran llenar desde el informe policial homologado y pudieran llevar a cabo detenciones que fueran legales, porque el 54% de las detenciones terminaban siendo decretadas como ilegales por parte de los jueces de control. Ya se les capacitó a los policías, ¿y qué creen que es el resultado al día de hoy después de esta capacitación? Que las detenciones siguen siendo ilegales en un 50%. Entonces, eso no nos habla que les hace falta capacitación, ni necesariamente el llenado del informe policial homologado es que esté mal. Nos habla de una profunda corrupción dentro del Poder Judicial, porque por más que se esté haciendo bien el trabajo, los jueces, desgraciadamente, como no existe un examen de control de confianza para ellos, porque está superado, porque ya fue declarado inconstitucional, porque no aplica para ellos, pero como no existe un control respecto de ellos y todos tienen dueño, se ha prestado para un alto nivel de corrupción y un alto nivel de impunidad.
creo yo que deberíamos de ir en ese camino que ya está encabezando el actual gobernador Enrique Alfaro y el cual aplaudimos nosotros como organización. Tenemos que ir en ese punto porque ese poder es el que más impunidad ha generado en el estado de Jalisco y estoy seguro que yendo y limpiando ese poder judicial vamos a tener un mucho mejor Jalisco con más justicia para las víctimas, la cual el día de hoy es la gran ausente. Muchas gracias. Muy bien, hay espacio para 3 preguntas muy rápidas más. Una, por favor, 2. Bueno, pues, ahí los va a agarrar al final, mejor si nos da oportunidad para darle oportunidad a otras personas. Y 3, perfecto. Aquí adelante, por favor. Gracias. Bueno, soy René. Mi pregunta básicamente es, cuando los grupos humanos, cuando se sienten, pues, obviamente en peligro, tienden a unirse para realizar una mayor defensa en contra de este peligro. Considerando que ya va a haber una Guardia Nacional y se prevé que con esta sea, pues, más poderosa que los antiguos sistemas policiales, ¿cree usted que los grupos criminales también vayan a fortalecerse? Porque es natural que cuando alguien se siente en peligro vaya a tomar medidas. Entonces, ¿considera usted que estos grupos se vayan a hacer más fuertes o unirse en tales casos? Va directamente para el doctor Macedonio. Sí, si le pasan el micrófono, por favor. Adelante, gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Natalie Tapia y la pregunta va dirigida al doctor Macedonio. ¿De qué mecanismos se podrían implementar para garantizar los derechos laborales de los policías? Y sugeriría como otro tema un análisis de la relación Estado-Policía y los derechos laborales de los policías. Gracias. Por favor, aquí con el señor. Con él, por favor, aquí adelante. Gracias. Gracias. La me había dirigido a los autores del libro para facilitar el comercial y me acaban de compensar de comprarlo. Evitando no tener spoilers innecesarios. La radiografía de la situación de justicia o lo que sea en el país estado está clara, pero evitando spoilers. Datos duros de qué soluciones dan. Y 2, si consideran que los órdenes de gobierno en sus distintas competencias van en sintonía con las soluciones propuestas en el libro. Si gustan, vamos a responder las preguntas y si todavía hay tiempo por parte del presidio, vemos cuántas preguntas las pueden hacer. Adelante, bueno, doctor. Contesto a René. Miren, el crimen es proteiforme. En medicina llamamos proteiforme aquello que tiene muchas formas, como Proteo, el personaje mitológico. Es proteiforme y migratorio, entonces va cambiando de forma y de ubicación según su necesidad de sobrevivir. De tal manera que lo que tú dices es una posibilidad, no lo puedo asegurar, pero todo puede pasar y de este lado debemos estar listos para todo. Finalmente, la manera en que estamos abordando en este momento en Jalisco la seguridad es con una presencia cotidiana, un análisis de todos los días para irnos adaptando a esos cambios que estoy diciendo, ¿no? Y así seguirá sucediendo. No tenemos temor y sí te lo acepto como una posibilidad, no te lo puedo asegurar, pero sí puede ser, ¿no? Y en cuanto a mecanismo para derechos laborales, pues es muy fácil, ¿no? Que se escriba en la ley que esta se cumpla. Así de sencillo. Ya sé que se expresa sencillamente, en la práctica es difícil de alcanzar, pero ya basta de teorías y de hipótesis y demás. Lo que nos falta en México es, miren, ahorita os comentaba, acabo de ser diputado federal, la legislatura pasada, ¿no? Fue un honor, representar el Distrito 10 de aquí de Zapopan. Y era frustrante hacer leyes para que no se cumplan, es frustrante. Entonces, veía yo a mis compañeros y legislar y grandes, interminables discursos y ¿para qué? Para que en la práctica tengamos una bajísima cultura de legalidad y un débil Estado de Derecho, ¿no? Entonces, dice usted, ¿qué mecanismo? Bueno, vamos haciendo leyes claras, precisas, contundentes, pues sobre todo vamos a aplicarlas. En Jalisco, por ejemplo, ya existe una ley
servicio civil de carrera y su aplicación es muy apenitas, ¿no? Entonces, insisto que la respuesta es muy sencilla, ¿no? Así es esta. ¿Satisfechado? Tiene seguro social. Bueno, sí, pero sí. No, por lo que decíamos por contratos y los otros que a veces no alcanzan a la justificación. Bueno. Por eso sugería como otro tema para otra. Bueno, pues yo soy materia dispuesta, creo que es interminable la plática. Por un lado, el divorcio que hay en México entre el ser y el deber ser, ¿no? Entre las leyes vigentes y la falta de su aplicación. Y por otro lado, todas las vertientes que hay en este país para sacarle la vuelta al cumplimiento de la ley. Por lo pronto, en el Estado, ya le comenté, ya el contrato ya subió de 1 mes a 5 meses, con miras a que sea servicio civil de carrera. Ya se está haciendo un ejercicio de homologación para que ganen igual todos los policías de la zona metropolitana. Y tenemos la idea fundamental de que si no hacemos esto, pues nada va a servir el esfuerzo. Tenemos que profesionalizar la policía en serio, para a su vez esta pueda servir con cabalidad a la sociedad. Gracias. Creo que había otra pregunta para Omar. Sí, para los autores. Sí. Bueno, en realidad, en cada uno de los capítulos prácticamente se incluyen propuestas, ¿no? La verdad es que el principal problema que se ha identificado es la violencia homicida, porque evidentemente el derecho a la vida es el más sagrado de los derechos humanos, y esto es en este momento lo más preocupante. Se ha transformado en un problema de salud pública para el estado de Jalisco. Pues algunas medidas que se proponen, así que yo recuerde, son, por ejemplo, que la seguridad y la justicia sea una política de Estado, es decir, que trascienda a los gobiernos en turno, que sean, digamos, transeccionales, que, digamos, vaya más allá de las coyunturas político-electorales, que el horizonte temporal sea de mediano y largo plazo. Bueno, acá se ha insistido mucho, y también en la obra, en diferentes capítulos, se habla de la necesidad de una profesionalización, es decir, de lo que se conoce como el merit system o sistema meritocrático, que sería la antítesis del spoil system o sistema de despojo, que finalmente está consagrado en la Constitución, ¿no? El artículo 123, apartado B, que estaría integrado por subsistemas, desde el ingreso. Dice, el Estado creará escuelas de administración, es decir, que primero tienes que, a través de concursos públicos, demostrar tus aptitudes y conocimientos, pero el Estado dice, esto es necesario más no suficiente, se tendrá que recibir algún tipo de formación para el mejor desempeño de tu encargo, el sacrosanto escalafón. Es decir, que para que un joven, hombre o mujer, como proyecto personal de vida, abrace, por ejemplo, la carrera pericial o la carrera ministerial o la carrera policial, por ejemplo, ¿no? Las estrategias, a través de la construcción de indicadores, es decir, que se puedan evaluar resultados, evidencias, que se recojan las buenas prácticas. Bueno, hay un capítulo sobre la acreditación de las agencias encargadas de hacer cumplir la ley. Esto es la certificación de políticas, de procesos, es decir, que existan protocolos de actuación, y que eso sea que a través de un organismo certificador. La prevención, que, bueno, nos preocupa, por ejemplo, que en el estado de Jalisco haya 3 instancias diferentes en materia de prevención, cuando tal vez lo ideal sería que exista una sola entidad o instancia de prevención. No sé, yo me pregunto, esta mañana estaba yo con un compañero y decía, bueno, ¿y qué sentido tiene que la Fiscalía tenga un área de prevención, ¿no? O sea, si la Fiscalía, su función fundamental es la persecución del delito, ¿no? Para mí ahí no tiene que haber
no tiene que estar ningún área de prevención. Pero bueno, en fin, el tema de la prevención es muy complejo porque tampoco se han evaluado los resultados de estos famosos polígonos impuestos, por cierto, por la federación, ¿no? Entonces, no sabemos si los recursos que se han destinado a esto que ellos han identificado como las zonas más conflictivas y han denominado polígonos, verdaderamente en una relación costo-beneficio ha dado resultados, ¿no? Entonces, y bueno, el tema de la inteligencia yo creo que es fundamental, y no solamente la inteligencia, sino la contrainteligencia. Es decir, hay que tomar en cuenta como si tuvieras una moneda. De un lado es la inteligencia y de la otra la contrainteligencia, es decir, tienen para mí el mismo peso, porque es tan importante obtener información anticipada para evitar eventos no deseados, o por lo menos para minimizarlos, como establecer candados de seguridad para negarle información propia a la delincuencia. Y bueno, y finalmente algo que se tocó también, que hoy se habló de esto, cuando se tocó el tema de las competencias, o sea, cuando se habló, justamente el doctor Javier Hurtado habló sobre el tema de la Constitución, sobre la Ley Suprema, pues el tema de las competencias y las facultades, es decir, de los 3 órdenes de gobierno, esto que se ha dado a denominar Sistema Nacional de Seguridad Pública y que a todas luces ha fracasado, ¿no? Es decir, que esto sigue siendo una asignatura pendiente, ¿no? La seguridad pública es una función a cargo del Estado, es una competencia concurrente, por lo menos desde el punto de vista constitucional, pero la verdad es que, bueno, yo espero que ahora la Guardia Nacional y el Ejército sí sirvan para coordinarse, sobre todo para actuar en aquellos espacios territoriales donde las capacidades tanto del Estado de Jalisco como de los municipios ha sido rebasada, ¿no? Pero es evidente que en un sistema policial descentralizado como el mexicano, la coordinación es un asunto verdaderamente estratégico. Yo diría que es un asunto crítico, que más allá de lo plasmado, consagrado constitucionalmente y en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, pues hay que buscar mecanismos reales, efectivos de coordinación, y bueno, es evidente que el papel subsidiario del Estado de Jalisco sobre ciertos municipios que no tienen las capacidades ni los recursos, así como también la Federación tiene que, en estos momentos críticos, en ciertas regiones del Estado de Jalisco, tiene que haber una presencia importante, un apoyo del gobierno central. Adelante, doctor. Gracias. Bueno, con relación a la pregunta, efectivamente sí, el libro tiene, al menos de manera explícita, 4 de los capítulos señalan textualmente la palabra propuestas. Y en general todo el libro sí tiene un ánimo propositivo. Pero, digamos, adicional a esto, es muy satisfactorio también escuchar, tanto de la parte gubernamental como de la parte social, que existen propuestas y que se están haciendo cosas y proyectos para contribuir a resolver este enorme problema. Yo lo que te puedo decir en relación a la pregunta que sí es que si existe, que si los órdenes de gobierno actúan en sintonía para tratar de resolver esta problemática, yo te diría con toda claridad y confianza, pues a mí me parece que no, o que la sintonía que tienen está desafinada. ¿Por qué? Porque yo soy de la idea de que el problema de la seguridad pública tiene múltiples razones y causas, no vamos a abundar sobre ello, pero yo simplemente anotaría 2 más. A mi modo de ver, el problema de la seguridad en México es conceptual y es competencial. Es decir, mientras no tengamos claro qué entendemos por seguridad y en sus diferentes acepciones, estamos hablando de un diálogo de sordos. Y mientras no quede claro qué tipo de seguridad o qué responsabilidad de las diferentes versiones y acepciones de seguridad le toca a cada orden de gobierno, esto va a ser un desastre como lo es. Entonces,
Yo creo que esta situación no se resuelve, a diferencia de lo que se pueda decir, a través de convenios de coordinación, ni a través de instituciones intermunicipales, perdón. Yo creo que el problema de la seguridad, por eso es que el libro se llama Seguridad y Justicia en las zonas metropolitanas, en Jalisco y en las zonas metropolitanas. En las zonas metropolitanas se expresan de manera más cruda todos los problemas de seguridad. En las 74 zonas metropolitanas conformadas por 472 municipios, reside el 76% de la población y se concentra más de las 2/3 partes del Producto Interno Bruto. Y sin embargo, esas zonas metropolitanas están integradas por unidades político-administrativas llamadas municipios que tienen divisiones político-administrativas específicas y competencias y jurisdicciones limitadas. Mientras siga existiendo eso para atacar un problema que es transterritorial y nosotros lo queremos hacer sobre la base de conceptos que atan a un anclaje territorial delimitado, pues yo creo que va a ser muy limitado esa situación. Se debe de pensar para enfocar este problema más en términos transgubernamentales o supragubernamentales. No creo que intergubernamentales, porque intergubernamentales me parece a mí que eso ya ha demostrado su inoperancia y su fracaso. Lo voy a demostrar con lo siguiente. Ya se expresó aquí a lo largo del seminario y todo el mundo lo sabemos, los que vivimos aquí nos hemos dado cuenta. La zona metropolitana de Guadalajara ha estado gobernada por al menos 2 partidos diferentes o 3 partidos diferentes en diferentes épocas. Prácticamente toda la zona metropolitana por partidos del mismo signo partidario. Y sin embargo, el problema no se ha resuelto. Entonces, el problema no es partidario, no es político partidario. El problema es competencial, o sea, está más allá de las siglas partidarias. El problema es de lo que la Constitución y las leyes asignan y establecen para cada orden de gobierno. Concluyo diciendo, el caso de la seguridad pública, pues realmente a mí me parece muy lamentable. Bueno, por un lado, se dice y se define como una función de Estado y por otro lado como servicio público a cargo de los municipios, y luego la Ley de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial la define como asunto de interés metropolitano. Entonces, ¿con cuál me quedo? ¿Y a cargo de quién está? No sabemos, y por eso las cosas están como están. Es triste ver y analizar, por ejemplo, la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, confunde completamente los conceptos de seguridad. El concepto metropolitano aparece como 4 o 5 veces y nada más referido a cuestiones urbanísticas o bien al tema, porque para los legisladores y para la Constitución General de la República únicamente existe una zona metropolitana en todo México y quizá en todo el mundo, la del Valle de México. No existe ninguna otra. En la Constitución la única zona metropolitana que existe es la del Valle de México. Y cuando se menciona, tanto en el Plan Nacional de Desarrollo como en la Estrategia Nacional de Seguridad, zona metropolitana tiene que ver con la del Valle de México, exclusivamente. Es una cuestión centralista completamente. De las 74 zonas metropolitanas discriminan las otras 73 y solamente existe para ellos la megalópolis, que es la del Valle de México. Entonces, mientras se siga pensando así, pues a mí me parece que va a ser muy difícil que se pueda resolver esto. La apuesta que ha dado el gobierno de la República actual a través de la Guardia Nacional, pues es un modelo de centralización. También yo también comparto con el doctor Mazariño también. A mí me parece que se hubiera resuelto mejor el problema a través de una policía federal reinstitucionalizada, rediseñada, fortalecida, porque a final de cuentas es una policía federal, pero se fueron por el lado de la Guardia Nacional. Bueno, ya lo dijeron por aquí antes. ¿Por qué? Porque fue el mecanismo a través del cual el presidente de la República vio que no le podía a la Suprema Corte declarar la inconstitucionalidad de la creación de la Guardia Nacional si no fuera constitucional. ¿Por qué? Por la simple y sencilla razón de que en este país las reformas constitucionales no están sujetas a control de la constitucionalidad y el mal llamado constituyente permanente puede hacer lo que quiera y absolutamente nadie lo puede detener, ni lo puede corregir, ni lo puede parar. Entonces fue la forma más cómoda para el presidente para darle la vuelta a la declaratoria de inconstitucionalidad, porque la Guardia Nacional no es más que la Ley de Seguridad Interior llevada al nivel de la Constitución General de la República. Esa es mi opinión. Entonces yo creo que sí falta mucho
un diálogo y un debate realmente de que en este país nos pongamos de acuerdo qué queremos decir y de qué estamos hablando cuando hablamos de seguridad. Y luego después que definamos a qué orden de gobierno en este sistema federal le corresponde cada cosa y que no hemos tratando de resolver los problemas de la seguridad con esquemas que son propios de países unitarios, como lo es una Guardia Nacional, que yo no puedo entender cómo en un país federal exista una Fuerza Armada Nacional, solamente que sea el ejército. Bueno, muchas gracias. Bueno, sí, si nos lo permiten, por cuestiones de tiempo, dejaríamos aquí las preguntas, sobre todo porque están los compañeros de la prensa afuera esperando a nuestros invitados también para ellos hacer sus propias preguntas. Así que antes de cerrar, permítanme compartir la siguiente información. Ya no abordaré de que los libros están con descuento, porque ya lo dijeron aquí atinadamente varias veces, pero ahí están en la entrada. Recordarles, por favor, que aquí afuera ya están las constancias para quienes nos hicieron la distinción de participar en los 3 paneles del seminario. Por favor, pasen por ellas, reiterando que es para quienes pasaban por las 3. Mencionarles de igual manera, esta actividad, esta presentación de libros estuvo videograbando. Vamos a subir en el canal de YouTube del Colegio de Jalisco toda la presentación del libro a partir del próximo día jueves, para que ustedes puedan checar. Con mucho gusto en las redes sociales del Colegio de Jalisco pasaremos los avisos y obviamente el link respectivo para que lo puedan checar. Y por último, y antes de pasar al brindis que ya está montado aquí en el patio principal del colegio, hacerles la atenta invitación para que nos hagan el honor de nuevamente acompañar el próximo viernes 10 de mayo a las 12 horas para apreciar la conferencia Estado de Derecho, Riesgos y Retos a cargo del prestigiado jurista doctor Sergio García Ramírez. Muchas gracias a todos, que pasen muy buenas noches y aquí los esperamos. Y un aplauso, por favor, para los integrantes del presidio.